Buenas noches. Soy la licenciada en Educación Secundaria, Sara Isela Paz García. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO en la maestría en Educación. Esta noche vamos a hacer un análisis sobre la reflexión hecha en la revista Barbecho por el maestro y catedrático de la Universidad en Málaga, Ignacio Rivas Flores. Su artículo es Política Educativa y Práctica Pedagógica. Esta noche vamos a analizar este artículo, comenzando con la licenciada en Educación Primaria, licenciada Connie Almeida Hernández. Buenas noches, Connie. Buenas noches. Y también tenemos a la licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, Naomi Villanueva Hernández. Buenas noches, Naomi. Gracias, compañeras. Pues voy a empezar con la primera pregunta para la licenciada Almeida. Licenciada, ¿por qué la política educativa se considera como un problema de toma de decisiones en España en el año de 1990? Porque esta se mira desde la comprensión de los procesos estructurales, de los conflictos institucionales y desde la acción e ideología de los diferentes conjuntos colectivos, los cuales participan de la sociedad desde intereses y acciones distintas. De acuerdo a mi punto de vista en lo que respecta aquí el análisis que nos hace el maestro Rivas, sí, ciertamente lo antes mencionado tiene que ver mucho en las tomas de decisiones que hay para la política educativa, porque mientras no se haya resuelto los conflictos que haya en cada institución, no se pueden tomar decisiones en cuanto no hay una solución de estos. O si hay un interés de por medio de cada persona que integran lo que es el interés hacia la educación, pero si el interés de la educación se vuelve individual, o sea, un interés propio, es donde hay contradictorias y difícilmente, volvemos a lo mismo, no habrá una toma de decisiones a favor de la política educativa. Entonces, nosotros como docentes, todo lo que respecta a lo administrativo y todo lo que engloban la educación, debemos de tomar en cuenta estos puntos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Almeida. Pues siguiendo con esto mismo, permítame preguntarle a la licenciada Villanueva, ¿qué ha regido los marcos institucionales en este artículo? Bueno, pues según el artículo que nos brinda el maestro Rivas, los marcos institucionales han regido a las prácticas educativas y desgraciadamente afectó así a la educación debido a que se enajenaba a la educación de medios rurales y se centralizaba en la educación urbana. Y creo que la palabra clave en este punto llegaría a ser marginación total para las localidades urbanas, debido a la educación que allí se daba. De manera personal me gustaría aportar que me ha tocado vivir ambas perspectivas, ¿no? Estudiando en una escuela de localidad urbana y en una de localidad rural. Y es claro que las tremendas diferencias que hay, ¿no? Mientras que en una escuela de localidad urbana se tiene acceso a diferentes acciones como por ejemplo el internet, las computadoras, bibliotecas, lugares, material didáctico. Desgraciadamente en las localidades rurales difícilmente se tiene acceso a ello, ¿no? Y claro que termina también en la marginación y en el grado de diferencias que se puede dar en los resultados de los niños estudiando en una localidad rural y en otra urbana. Es trabajo del docente adaptarse a final de cuentas a las posibilidades que él tiene, ¿no? Me ha tocado también ver a diferentes docentes trabajando en localidades rurales, tratando de adaptarse, no solamente de llegar a la comunidad, ¿no? Sino adaptarse a los medios que tiene para poder cumplir su función el día a día en clase. Creo que ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, licenciada Villanueva. Regresamos con usted, licenciada Almeida.
¿cuáles son las 3 grandes tradiciones desde las cuales se analiza la política educativa en España y a qué se refiere cada una de ellas? Ok, estas 3 grandes tradiciones son el racionalismo, la modernidad, perdón, y el liberalismo. En cuanto al racionalismo, este supone la culminación de una larga tradición filosófica, que esta a su vez plantea la razón y la verdad científica como única forma de conocimiento verdadero. En cuanto a la modernidad, esta supone un paso más al desarrollo de lo que es la ideología racionalista. Y en cuanto al liberalismo, este permite estructurar las nuevas relaciones que empiezan a ver en cuanto a lo social y a lo económico. Aquí podemos analizar de qué manera ayuda estas 3 grandes tradiciones a la política educativa. Realmente no está enfocado en dicha política educativa porque, pues, si pueden analizar, nos está hablando de lo sociable, lo económico, lo político en sí, pero no nos está hablando, vaya, en algo concreto hacia un camino que nos lleve al desarrollo de la educación. Sino que al contrario, los proyectos en los que estas grandes tradiciones se basan, más bien desvían el interés de los grupos encargados de llevar una buena política educativa, y más bien los enfoca a lo que es la economía y hasta, como lo dice el maestro Rivas, a la economía mundial, a lo mercantil, pero deja muy afuera lo que es la política educativa. Es por lo cual se lleva un rezago de la educación. Gracias, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, licenciada Almeida. En base a lo que nos acaba de usted comentar, déjeme le hago a usted ahora la pregunta, licenciada Villanueva. ¿De qué forma las nuevas prácticas pedagógicas afectaron al profesorado y a las familias? ¿Y qué opina de ellos? Pues, de acuerdo al artículo del maestro Rivas, se menciona que la legislación brindaría autonomía a los docentes, ¿no? Pero desgraciadamente fue todo lo contrario y se limitaron las participaciones no solamente de los docentes, sino de la familia en la estructura de la educación. Era de esperarse que los resultados fueran poco favorables, ¿no? Porque debemos de hacer hincapié en que la educación no solamente es el trabajo del docente, sino también de los padres de familia. Durante varias tiempos se ha analizado esto y en la actualidad se ha tratado de volver a hacer este conjunto. La educación en casa es la base, la primera escuela, ¿no? Y luego tenemos la escuela como tal, como una segunda escuela, como una segunda institución encargada de formar, pero la primera, desde luego, sería los padres de familia en casa. El conjunto de ello es favorable para la educación. Mientras no mantenga un lazo unido entre ambos participantes, es decir, los docentes y la familia, es poco probable que los resultados sean favorables para los niños. Creo que como docentes, como podemos tener ya varias experiencias que nos dan a entender que mediante esta relación no sea unida entre los diferentes integrantes de este círculo, pues difícilmente se puede otorgar, se puede ejercer ese objetivo, ¿no? De educar como tal. Muchas gracias, licenciada Villanueva. Entonces, déjeme hacerle la siguiente pregunta, licenciada Almeida. De acuerdo con el análisis que se plantea, ¿a qué se refiere cuando se habla del pensamiento pedagógico en este artículo? Bueno, en el artículo que nos habla el maestro Rivas, cuando se habla del pensamiento pedagógico, hablando históricamente, se habla del inicio de pensadores y científicos, los cuales vienen de una burocracia. Entonces, como estos descienden de una burocracia, realmente no se enfocan a lo que vaya a la educación en sí, aunque ellos consideran que paulatinamente hacen a un lado el control religioso, para poder ver de una manera diferente las necesidades que hay en el mundo
y en la sociedad. Pero no se ve en sí ese avance o realmente esas nuevas, esa nueva manera de ver al mundo, porque realmente, aunque ellos hagan paulatinamente, como lo he dicho anteriormente, al control religioso, ellos lo siguen viendo de una manera burocrática, por lo tanto no se le da el realce ahí. Además de que dice en el artículo del maestro, que se apuesta por la objetividad, la razón y el individuo, que es donde ven al alumno como que este es el responsable de su fracaso y su éxito. En cuanto también, si nuestros alumnos fracasan, nosotros como docentes también fracasamos. O si nuestros alumnos tienen éxito, nosotros tenemos éxito, porque nosotros damos la enseñanza y ellos aprenden. Es lo que considero yo, de acuerdo a mi punto de vista del artículo. Muchas gracias, licenciada Almeida. Regreso con usted, licenciada Villanueva. Déjeme le pregunto, ¿de qué forma han afectado las decisiones políticas internacionales a la educación en este artículo? Bueno, en el artículo nos menciona el maestro Rivas que debido a esta maxificación, ¿no?, de la importancia del enfoque económico, se regían las exigencias de la Unión Europea, ¿no?, tratando de satisfacer las necesidades exteriores de la Unión Europea antes de que las necesidades básicas del país como tal de España. Se educaban a los jóvenes de forma de que fueran más productivos para el sistema económico, buscando así resolver estas necesidades económicas, dejando por un lado las bases fundamentales de la educación, ¿no? En este punto creo que también podría aportar que el resultado del mismo que ha tenido México en el país, ya que también cuando estudiaba me tocó vivir el constructivismo, ¿no? Vivido en mi educación, en la que se nos preparaba para tener resultados favorables en el campo laboral, pero poco se nos enseñaba de ser pensadores críticos. Ahora sí que éramos como soldaditos educados para trabajar, pero no para reflexionar, no para razonar. Me gustaría pensar que las nuevas teorías, ¿no?, que se están dando buscaran un resultado favorable para que no terminen estos resultados como ahora puedo mencionar a esta generación millennial, que es el resultado de esto, ¿no? De esta educación basada en competencias, que puede tener un signo de pelos en la frente, pero desgraciadamente para el razonamiento y el análisis de diferentes situaciones poco podemos aportar. Así que creo que sería bastante favorable comenzar a pensar en construir mejores alumnos críticos y más allá de productivos para el sistema económico. Muchas gracias, licenciada Villanueva. Pues entonces, gracias por su aportación, pero me encantaría, por favor, escuchar ahora sus conclusiones en base a la lectura del artículo del maestro Rivas. Comenzaré con usted, licenciada Almeida. ¿Podría darnos su conclusión, por favor? Ok, de acuerdo a este análisis que hace el maestro Rivas, yo estoy muy de acuerdo en lo que él plantea aquí, porque nos hace ver la realidad que estamos viviendo y que se ha vivido históricamente en cuanto a la educación, porque no se ha visto un avance. Aquí él nos enfoca a lo que es la educación en España, que tuvo que pasar 20 años para ver un pequeño avance en la educación. ¿Se imaginan la magnitud de cuánto tiempo? Pero ahí nos hace hincapié de que el docente debe de participar, más no se le está dando esa participación, porque es el que está frente al grupo, porque él es el que ve las necesidades tanto de sus alumnos como de la infraestructura de la institución. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el docente es un punto clave ahí para que haya una mejora en cuanto a las reformas educativas y en diferentes contextos que vayan de acuerdo a la educación y no dejar afuera a los padres de familia, a la sociedad, a la comunidad, porque son partes o sea, la educación no nada más es
en el entorno del centro educativo, sino va más allá. Y que realmente cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, pero con interés hacia la educación. Esa sería mi conclusión en cuanto al análisis del maestro Rivas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Almeida. Licenciada Villanueva, se nos está acabando el tiempo, pero ¿podría darnos su conclusión, por favor? Sí, claro. Pues ya mencionar que posterior a la lectura del artículo del maestro Rivas, comparto varias de las ideas de mi compañera, la licenciada Almeida. Pues es claro que las necesidades educativas se veían como segunda necesidad, ¿no? Y no es que me atrevo a decir hasta tercera. Y se centraban en la economía, desgraciadamente, obteniendo así pues resultados poco favorables para la sociedad de España de ese entonces. Podría decir que sería increíble pensar que aprendemos de nuestros errores, ¿no? Que estos errores se cometieron una vez y que no volvieron a hacer uso de ellos, pero desgraciadamente, como podemos ver en la actualidad, se han repetido, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena, decir por ahí. Y la educación debe de ser la base de la estructura de la sociedad, pues esta misma rige la evolución, ¿no? En la que vamos avanzando día a día. Como mencionaba mi compañera, la licenciada Almeida, creo que el trabajo docente es más que bien sabido que es un trabajo bastante noble, ¿no? Educas a los adultos del mañana. Y es claro que mientras más empodere al docente, más fácil serán los resultados, siempre y cuando también siga con el acompañamiento de los padres de familia en conjunto, pues poder obtener mejores resultados. Se debe de supervisar las necesidades como la economía y el ámbito cultural, obteniendo así por resultados mejores para la educación y la sociedad, siempre y cuando, pues, recordando, ¿no? Seres reflexivos, más allá de buscar solamente cubrir el ámbito económico. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Villanueva, les agradezco. Pues podemos empezar a cerrar con una conclusión final en esta actividad y considero que estuvimos las tres de acuerdo con la conclusión y reflexión del maestro Rivas, y es que efectivamente la reforma educativa en España en 1990 llevó a lo que conocemos, como lo mencionó la licenciada Almeida, al modernismo, al liberalismo y también llevó al racionalismo. Y hoy podemos verlo con más claridad que evolucionó a lo que conocemos como neoliberalismo en nuestro país. Y desgraciadamente también se le dio muchísimo más prioridad a la política educativa encaminada a la mejora económica mundial y no a la que necesitaba el país y nuestras sociedades que son tan independientes. Entonces estuvimos de acuerdo que esto llevó a un cambio muy triste en separación de lo rural y lo urbano, y eso emancipó una vez más a nuestra comunidad rural, y es algo que es muy triste y que al mismo tiempo nos da gusto saber que las nuevas reformas sectoriales que estamos experimentando hoy en día aquí en México es la nueva escuela mexicana, el NEM, y que creo que todo nos da una gran esperanza de poder cambiar esta estructura que ya sabemos que no dio resultado en base a esta reflexión, y que podemos mejorar y ayudar mejor a nuestras futuras generaciones, a nuestros nuevos estudiantes que van a cambiar a nuestro México. Entonces, les agradezco muchísimo, licenciada, su apoyo y trabajo en este seminario de análisis sociopolítico y económico de la educación en México. Muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.